Atención. Si pensabas que ya lo habías escuchado todo sobre la familia Pantoja, lo que te traemos hoy cambiará esa percepción por completo. Estamos frente a una de las noticias más impactantes que ha surgido en los últimos años en el mundo del espectáculo, una revelación que no solo ha encendido las alarmas entre los seguidores de este icónico clan, sino que amenaza con redefinir la narrativa que durante décadas han construido en torno a su vida pública. Este nuevo episodio no es solo un rumor o un escándalo pasajero. Es una verdadera bomba que podría cambiar para siempre la forma en que el público ve a Isabel Pantoja, a sus hijos y, sobre todo, a los vínculos que han sostenido a esta familia bajo la constante mirada del escrutinio mediático. Si eres amante de los secretos más jugosos, los dramas familiares que parecen sacados de una novela y las revelaciones que dejan al público sin palabras, entonces quédate con nosotros. Hoy, en Chismeando con Glamour, vamos a desentrañar los detalles de esta historia que ya está dando la vuelta al mundo. Y recuerda, no olvides suscribirte a este canal, tu fuente de información favorita donde siempre nos adentramos en los misterios más impactantes del mundo de los famosos. Aquí no solo analizamos los hechos, sino que te los presentamos con el detalle y el rigor que mereces. La controversia comenzó a gestarse hace apenas unas semanas, cuando Isa Pantoja, conocida por su carácter discreto y su tendencia a mantenerse al margen de las turbulencias familiares, sorprendió a todos adoptando una postura que nadie esperaba de ella. Durante años, Isa había sido la hija que evitaba los enfrentamientos directos, que optaba por el silencio en lugar de alimentar las llamas de los conflictos que parecían ser el pan de cada día en su familia. Sin embargo, esta vez, algo cambió. Isa, quien siempre había preferido mantenerse en un segundo plano, decidió no callar más y enfrentar directamente un tema que, aunque devastador, consideró imposible de ignorar. Lo que comenzó como murmullos aparentemente inofensivos se transformó en una tormenta de tal magnitud que hoy amenaza con derrumbar los cimientos de la familia más mediática de España. El detonante de todo este drama fue una serie de rumores que comenzaron a llegar a oídos de Isa a través de personas cercanas al círculo familiar. En un principio, como ocurre tantas veces en el mundo de los famosos, estos rumores parecían poco más que habladuría sin fundamento, el típico ruido mediático que rodea a las figuras públicas. Sin embargo, algo en ellos llamó la atención de Isa. Los relatos eran demasiado consistentes, los detalles demasiado precisos, y poco a poco, comenzaron a construir un cuadro que no podía ser descartado con facilidad. Lo que en un principio parecía una mera coincidencia se fue transformando en algo mucho más profundo, hasta convertirse en una posibilidad inquietante que Isa no podía ignorar: la relación entre Isabel Pantoja y Francisco Rivera Paquirri, el torero cuya memoria ha sido una constante en la vida de esta familia, no habría sido tan ideal como siempre se creyó. Y lo más impactante, Kiko Rivera, el hijo mayor de Isabel, podría no ser biológicamente hijo del icónico torero, sino el fruto de una relación extramatrimonial que Isabel habría mantenido con un empresario sevillano en los años 80. Para Isa, la sola idea de que un secreto tan trascendental hubiera sido guardado durante tanto tiempo era casi imposible de asimilar. La joven, que hasta entonces había sido una figura casi ajena a los grandes dramas familiares, sintió que no podía quedarse de brazos cruzados ante lo que estaba descubriendo. Con una mezcla de responsabilidad hacia su hermano y un deseo de justicia, decidió emprender una investigación por su cuenta para confirmar o desmentir aquellos rumores que ya estaban empezando a pesarle como una carga. Durante semanas, Isa dedicó tiempo y esfuerzo a desenterrar cada detalle que pudiera arrojar luz sobre esta incómoda verdad. Recolectó fotografías antiguas, documentos que mostraban inconsistencias en las historias familiares y testimonios de personas que habían estado cerca de Isabel Pantoja en los años en que, supuestamente, ocurrió esta relación extramatrimonial. Cada nueva pieza de evidencia que Isa encontraba reforzaba la idea de que estos rumores no eran solo un invento. Las fotografías mostraban a Isabel en situaciones que, según los testimonios, eran más íntimas de lo que correspondía a una simple amistad. Los documentos apuntaban a posibles omisiones en la narrativa que Isabel siempre había presentado al público, y los relatos de testigos que conocían a Isabel durante esa época no dejaban lugar a dudas. Algo importante había sido ocultado. La posibilidad de que Kiko hubiera vivido toda su vida bajo una mentira se volvía cada vez más real, y para Isa, esta verdad era algo que no podía seguir siendo ignorado. Con el peso de estas pruebas sobre sus hombros, Isa comenzó a enfrentar un dilema que la dejó emocionalmente dividida. Por un lado, estaba la lealtad a su familia, el deseo de proteger los pocos lazos que aún mantenían unidos a los Pantoja tras años de escándalos y enfrentamientos. Por otro lado, estaba su convicción de que Kiko tenía derecho a conocer la verdad sobre su identidad, por dolorosa que fuera.
Isa comprendía que revelar lo que había descubierto no solo desataría una tormenta dentro de su familia, sino que también podría tener consecuencias irreversibles en la vida de su hermano. Pero, para ella, el silencio era aún más peligroso. Con este pensamiento en mente, Isa tomó una decisión que cambiaría para siempre la dinámica familiar: confrontar directamente a su madre en Cantora, el lugar que ha sido tanto refugio como escenario de las mayores tensiones en la historia de los Pantoja. La noche de la confrontación en Cantora será recordada como uno de los momentos más tensos y decisivos en la historia de esta familia. Isa llegó a la finca acompañada de su esposo, Ashraf Beno, mostrando una determinación que sorprendió incluso a quienes la conocían bien. Desde el momento en que cruzó las puertas de Cantora, quedó claro que Isa no estaba allí para rodeos ni evasivas. Su objetivo era enfrentar a Isabel cara a cara y obtener respuestas claras. Cuando Isabel vio entrar a su hija, algo en la actitud de Isa le hizo entender que esta vez no sería una conversación cualquiera. El ambiente se llenó de una tensión palpable, y cada paso que Isa daba hacia su madre parecía cargar el aire con una intensidad que casi podía sentirse físicamente. Isa no perdió tiempo con introducciones ni rodeos. Con una mezcla de tristeza y firmeza en la voz, formuló la pregunta que había estado pesando en su mente durante semanas. «Mamá, ¿es cierto que Kiko no es hijo de Paquirri?». La sala quedó en completo silencio. Isabel, visiblemente sorprendida, intentó desviar la conversación con respuestas vagas, pero Isa no estaba dispuesta a permitirlo. Con una carpeta en mano que contenía todas las pruebas que había recopilado durante su investigación, comenzó a mostrarlas una a una. Cada documento, cada fotografía, cada testimonio que presentaba añadía más peso a sus palabras y acorralaba a Isabel, que poco a poco fue perdiendo la compostura. Isabel, al sentirse atrapada por las evidencias y la determinación de Isa, rompió en llanto. Entre sollozos, intentó justificar sus acciones argumentando que todo lo que había hecho había sido por amor a sus hijos. Según ella, había mantenido este secreto para protegerlos de un dolor que no merecían. Pero estas explicaciones no lograron calmar a Isa, quien, con la voz quebrada pero firme, le reprochó haber permitido que Kiko viviera toda su vida bajo una mentira. La tensión en la sala era tan intensa que parecía que el tiempo se había detenido, y lo que ocurrió después marcó un antes y un después en la historia de esta familia. Isabel, al verse rodeada por la verdad que Isa había desenterrado, no pudo contenerse más y rompió en llanto. Sus sollozos llenaron la sala mientras intentaba justificar lo que había hecho durante todos esos años. Todo lo que hice fue por amor, para protegerlos, para evitarles un dolor que no merecían, repitió entre lágrimas, con las manos temblorosas y la mirada fija en el suelo. Su voz, cargada de angustia y arrepentimiento, reflejaba el peso de las decisiones que había tomado. Aunque sus palabras estaban llenas de emoción, no lograron apaciguar el enojo de Isa, quien sentía que todo lo que había construido su familia estaba basado en una mentira imperdonable. Isa, con los ojos vidriosos y una mezcla de tristeza y furia, se levantó y enfrentó a su madre. «¿Cómo pudiste, mamá? ¿Cómo pudiste permitir que Kiko viviera engañado toda su vida? ¿No te diste cuenta de que estabas jugando con algo tan esencial como su identidad?». Sus palabras resonaban con fuerza en la habitación, cada frase cargada de una decepción que parecía partir el aire en pedazos. Mientras la tensión crecía en la sala, cada palabra que intercambiaban Isa e Isabel se sentía como un golpe emocional. En medio de este ambiente cargado de reproches y confesiones, los gritos llegaron hasta los oídos de Kiko Rivera, quien se encontraba en otra parte de la finca. Al principio, intentó ignorarlos, pensando que se trataba de una discusión más entre su madre y su hermana, como tantas otras que habían ocurrido en el pasado. Pero el tono de las voces, lleno de una intensidad que rara vez había escuchado, lo llevó a acercarse a la sala. Al entrar, lo que vio lo dejó completamente desconcertado. Isabel estaba sentada, llorando desconsoladamente, mientras Isa permanecía de pie frente a ella, sosteniendo en sus manos una carpeta con documentos que claramente contenían algo importante. La escena era tan tensa que parecía que el tiempo se había detenido. Kiko, con la confusión escrita en su rostro, preguntó: «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que están discutiendo?». Isa, que hasta ese momento había estado concentrada en confrontar a su madre, dirigió su mirada hacia Kiko. Había tristeza en sus ojos, pero también una determinación inquebrantable. Tras tomar aire, se acercó a él y, con la voz temblorosa pero firme, soltó la verdad que llevaba semanas atormentándola. «Kiko, hay pruebas que indican que Paquirri no es tu padre biológico». Las palabras de Isa cayeron como un rayo en la habitación.
Kiko, impactado, quedó paralizado por un momento, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Lentamente, giró su mirada hacia su madre, buscando desesperadamente en su rostro una negación, un gesto que desmintiera lo que acababa de escuchar. Isabel, en cambio, no pudo sostenerle la mirada. Bajó la cabeza, sus lágrimas cayendo sin control, mientras su silencio confirmaba la devastadora noticia. El impacto de esta revelación fue demoledor para Kiko. Su rostro pasó de la incredulidad al dolor y, finalmente, a la ira. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá? ¿Toda mi vida he vivido engañado? ¿Cómo te atreviste a hacerme creer que era hijo de un hombre al que he admirado toda mi vida, al que he considerado mi héroe? Su voz se quebraba con cada palabra, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras su tono subía, lleno de rabia y desesperación. La intensidad de sus emociones era tan abrumadora que parecía llenar cada rincón de la sala, mientras Isabel intentaba balbucear explicaciones que Kiko no estaba dispuesto a escuchar. ¿Protección? ¿Eso es lo que llamas esto? Me has robado mi identidad, mamá. Me has hecho vivir una mentira, gritó, antes de darse la vuelta y salir de la sala a grandes zancadas. Kiko, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar, salió de la finca y se dirigió directamente a su coche. Cada paso que daba parecía impulsado por una mezcla de furia y dolor, como si necesitara escapar de ese lugar que ahora representaba el epicentro de su desengaño. Subió al vehículo, cerró la puerta con fuerza y arrancó, dejando atrás a una madre deshecha y a una hermana que, aunque convencida de haber hecho lo correcto, no podía evitar sentirse responsable por el sufrimiento de su hermano. En el interior de Cantora, el silencio que quedó tras su partida era opresivo, cargado con las palabras que se habían dicho y las que aún estaban por decir. Horas después, Kiko decidió romper su silencio de la única manera que sabía que le permitiría expresar lo que sentía sin interrupciones, a través de sus redes sociales. En una publicación breve pero directa, escribió: «La verdad siempre sale a la luz. Por dolorosa que sea, es mejor que vivir en una mentira». Estas palabras, que aunque no mencionaban nombres, estaban claramente dirigidas a lo sucedido en Cantora, desataron una ola de reacciones. En cuestión de minutos, el mensaje se volvió viral, y las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios, especulaciones y teorías sobre el impacto de esta revelación en la familia Pantoja. Los seguidores de Kiko mostraron su apoyo, mientras otros debatían sobre las razones que podrían haber llevado a Isabel a tomar decisiones tan drásticas. Dentro de las paredes de Cantora, Isabel Pantoja se encerró en su habitación con la puerta firmemente cerrada, como si al hacerlo pudiera contener el torrente de emociones que amenazaban con desbordarla. Según las personas cercanas que se encontraban en la finca esa noche, su llanto era desgarrador, un sonido que reflejaba no solo el dolor del momento, sino también años acumulados de secretos, decisiones difíciles y culpas que ahora parecían colapsar sobre ella con una fuerza aplastante. «Todo lo hice por amor, nunca quise hacerles daño», murmuraba una y otra vez entre sollozos, como si al repetir esas palabras intentara convencerse de que sus intenciones, aunque cuestionables, habían sido puras. Sus manos temblorosas se aferraban a una fotografía de sus hijos, quizás buscando consuelo en los recuerdos de tiempos más sencillos, cuando los lazos familiares, aunque frágiles, aún parecían intactos. La fortaleza y control que Isabel siempre había proyectado ante el público se desmoronaron esa noche. La mujer que durante décadas había sido la figura central de una de las familias más mediáticas de España ahora parecía vulnerable, destrozada por el peso de las decisiones que había tomado para proteger a sus hijos, decisiones que, en lugar de cimentar la unidad familiar, habían resultado ser una bomba de tiempo. Su imagen pública, construida con tanto esfuerzo, parecía un reflejo distante de la persona que ahora se acurrucaba en su habitación, buscando un alivio que no llegaba. Por su parte, Isa permaneció en la finca después de la partida abrupta de su hermano. Caminaba lentamente por los pasillos oscuros de Cantora, su mente inundada por una marea de pensamientos contradictorios. A pesar de estar convencida de que había hecho lo correcto al revelar la verdad, no podía evitar sentirse abrumada por las consecuencias de sus acciones. Las escenas de esa noche se repetían en su mente una y otra vez: el rostro devastado de su hermano al escuchar la verdad, el llanto incontenible de su madre, y su propia voz, firme pero cargada de dolor, al exigir respuestas. Aunque sabía que la verdad debía prevalecer, la magnitud del dolor que había desatado en su familia la llenaba de un profundo sentimiento de culpa. ¿Había sido realmente necesario exponer ese secreto en ese momento y de esa manera? Esa pregunta resonaba en su cabeza mientras recorría la finca en silencio.
El impacto de esta revelación se extendió mucho más allá de las puertas de Cantora. La familia Pantoja, que durante años había sido una presencia constante en el ojo público, ahora enfrentaba uno de sus momentos más oscuros bajo la mirada crítica de millones de personas. Los medios de comunicación no tardaron en recoger los ecos de lo ocurrido. Titulares como El secreto que destruyó a los Pantoja y La verdad que Isabel no pudo esconder más inundaron las redes sociales y los programas de entretenimiento. Las imágenes de un Kiko Rivera visiblemente afectado y un breve comunicado suyo en sus redes sociales fueron suficientes para desatar un huracán mediático. Los debates se multiplicaron. En los platós de televisión, los tertulianos discutían apasionadamente sobre las implicaciones de este escándalo. Algunos defendían la postura de Isa, argumentando que el derecho a la verdad era incuestionable, mientras que otros criticaban la manera en que había manejado la situación, señalando que había destapado un secreto que podía haberse manejado en privado. Isabel, una figura que había sido idolatrada por muchos durante décadas, ahora enfrentaba una oleada de críticas, con algunos cuestionando su moralidad y su capacidad para liderar a su familia. Los rumores y especulaciones sobre quién sería el verdadero padre biológico de Kiko inundaron las redes, mientras los seguidores del DJ le enviaban mensajes de apoyo, expresando empatía por el dolor que debía estar sintiendo. En el ámbito familiar, el daño parecía casi irreparable. Isa, aunque firme en su convicción de que había actuado correctamente, no podía evitar preocuparse por el impacto que esto tendría en la relación con su hermano y su madre. Kiko, por su parte, se mantuvo en silencio después de su publicación inicial en redes sociales. Su partida abrupta de Cantora reflejaba no solo la necesidad de espacio, sino también el deseo de escapar de una verdad que había destrozado la narrativa de su vida. La relación entre Isabel y Kiko, ya de por sí marcada por tensiones y desacuerdos previos, parecía ahora fracturada de manera definitiva. La tensión en la finca era palpable incluso días después de la confrontación. Los empleados de Cantora hablaban en voz baja, conscientes de que el ambiente en la casa era frágil. Isabel permaneció recluida, sin querer hablar con nadie, mientras Isa evitaba el contacto con su madre, temiendo que cualquier conversación pudiera reavivar las emociones explosivas de aquella noche. La finca, que había sido testigo de tantas celebraciones y reuniones familiares, ahora parecía un lugar vacío, cargado de recuerdos dolorosos y palabras no dichas. A nivel público, la imagen de los Pantoja se encontraba en su punto más bajo. Esta familia, que había sobrevivido a décadas de polémicas, ahora enfrentaba un desafío que no solo amenazaba con destruir los lazos entre sus miembros, sino también con desmoronar el legado que Isabel había construido con tanto esfuerzo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con seguidores defendiendo o criticando a cada uno de los miembros del clan. Los programas de televisión dedicaban horas enteras a analizar cada detalle de lo ocurrido, mientras que los periodistas intentaban obtener más información sobre el pasado de Isabel y el supuesto romance que habría dado lugar a este escándalo. A pesar de todo, la historia no parecía tener un cierre claro. Las heridas abiertas en Cantora no sanaban, y las preguntas sobre el futuro de la familia seguían sin respuesta. ¿Serían capaces de reconstruir los lazos que ahora parecían completamente rotos? ¿Podría Isabel recuperar la confianza de su hijo y de su hija después de todo lo que había salido a la luz? ¿O sería este el episodio que marcaría el final definitivo de una de las familias más emblemáticas del espectáculo en España? En medio de este torbellino de emociones, una cosa era evidente. Los Pantoja enfrentaban un futuro incierto, con las relaciones fracturadas y la mirada del mundo puesta sobre ellos. La historia de esta familia, que durante años había sido una mezcla de éxito, drama y superación, ahora parecía más vulnerable que nunca. Y mientras Isabel seguía repitiendo entre lágrimas en su habitación que todo lo había hecho por amor, el resto del mundo se preguntaba si ese amor sería suficiente para reparar el daño que había causado. Si deseas seguir cada giro de esta historia y mantenerte al tanto de las noticias más impactantes del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte a Chismeando con Glamour. Aquí te traemos los secretos mejor guardados y las revelaciones más sorprendentes de tus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo.